Estamos con la segunda clase ya y quiero repetirle que sea realmente provechoso. ¿Me escuchan todos? Háganme la señal. Así, sí, eso es. Les quiero repetir lo que habíamos convenido en la clase anterior, que todo aquel que no esté frente a la computadora o al teléfono para el momento que damos la clase figura ausente. Esto tiene que ser así porque naturalmente nosotros llevamos un curso de promoción que se hace con presencialidad. ¿Está claro? Yo me alegro que haya habido tantas inscripciones que se hayan puesto en condiciones de cursar esto. Yo les quiero decir algo también que siempre me resultó de interés, que es precisamente algo que hemos encontrado en el mundo digital, que no es tan sencillo el mundo digital y que ya esta problemática se está debatiendo a nivel mundial y son necesarias herramientas para poder encontrar soluciones a los problemas que va a la enseñanza de esta manera. Yo creo siempre que hay que examinar muchos los matices que tiene todo esto y que son verdaderamente matices de los cuales yo no quiero articular cuestiones memoriosas acumuladas. Es decir, la memoria está para guardar muchas cosas. Tenemos afortunadamente muchísimas condiciones para guardar la memoria. Pero la magia está en que lo presencial no lo podemos hacer. Y yo quiero la interacción para complementar esta clase. Así que cuando ustedes quieran, necesiten preguntar algo, basta que levanten la mano y lo volvemos a repetir. Pero tenemos que interactuar. Yo por eso pedí a la facultad un Zoom grande que puedan estar todos atentos y presentes en esto. La educación no es un recipiente que hay que llenar, sino que es un recipiente que hay que encenderlo. Es decir, yo tengo que hacer que esto prenda fuego, no que los llene de conceptos abstractos que ustedes también los necesitan, pero están en los libros. Yo necesito que ustedes, lo que es la materia, derecho procesal, que es fundante de una serie de cuestiones constitucionales y que está vinculada a todo el quehacer jurisdiccional, sea para ustedes una suma de conocimientos. Yo voy a dar en general claves o clases con tips que son reglas de oro. Esas son invariables. Yo llamo reglas de oro a aquellas que no van a cambiar, aquellas que en este sistema van a ser siempre las mismas. Les vaya a resultar aplicar en el proceso penal, en el proceso civil, en el proceso contencioso administrativo, en el proceso laboral, en el proceso aeronáutico, en el proceso que ustedes quieran incorporar. Pero sí son reglas claras. ¿Por qué son reglas claras y básicas? Porque nuestra Constitución Nacional y los tratados incorporados a ella son los que nos marcan el derrotero que nosotros tenemos que encarar en la vida judicial. El derecho tiene muchísimas ramas, pero todas las ramas que ustedes las observan cuando ven un plan de estudios, todas ellas están vinculadas a principios constitucionales. Todas las ramas que a ustedes les guste, los que quieran ejercitarse en las distintas tareas que pueden disfrutar en el marco de una multiplicidad de contenidos de nuestra carrera, van a encontrar siempre que es necesario tener bien aprendido, bien encendido el concepto
de los principios fundamentales de la Constitución Nacional. Y a ellos nos vamos a referir en la clase de hoy. Les recuerdo a modo sí de síntesis que la clase anterior vimos la trilogía estructural del proceso. ¿Se acuerdan que vimos acción, jurisdicción y proceso? Y vimos la distinta característica de los actores del proceso judicial cuando hicimos al conocer a ustedes los sujetos procesales que pueden eventualmente intervenir en un proceso judicial. Cada vez que nos dirijamos a los sujetos procesales, nos vamos a tener que detener un segundo para decir qué se requiere para ser ese sujeto procesal. No es parte quien quiere, sino que es parte quien puede ser parte, quien está legitimado. Anoten esa palabra, legitimado, legitimación. Es decir, que en el proceso no se incorpora cualquiera, sino aquel que es titular del bien jurídico tutelado por la norma de fondo o sus representantes o herederos. Pero no cualquiera. Si yo sé que mi vecino no le paga el alquiler al propietario, yo no voy a poder accionar contra el inquilino porque soy amigo del propietario. No estoy legitimado, no tengo autorización para el ingreso. No tengo, si bien tengo buenas intenciones, puedo tener intenciones de ser un mediador, pero no buenas intenciones para ingresar al órgano jurisdiccional. Entonces, recuerde siempre que cada uno de los sujetos procesales cumple en el desarrollo del proceso funciones diferentes. La base de la Constitución Nacional, ustedes la tienen que encontrar rápidamente en aquello que hace a los principios constitucionales básicos y de los tratados internacionales. Yo creo que nuestra Constitución Nacional tiene una ideología, y una ideología inmodificable. Y estos principios están, por ejemplo, el primer principio es el principio de libertad. Todos podemos hacer de nuestras acciones lo que la ley no prohíbe, pero tampoco podemos con ello afectar lo que la ley nos limita. Es decir, la ley es la marca sustancial que va a darnos a nosotros la posibilidad de ejercitar nuestra libertad. La libertad está sujeta a las distintas formas de restricciones. Ustedes saben que así como tenemos derechos en una serie de condiciones, tienen que estar limitados a yo no puedo hacer lo que quiero porque vivo en sociedad y debo acotar mis conductas a lo que la sociedad me permite. Lo que es el ejercicio relativo de los derechos, profe. Exacto, exacto. ¿Quién dijo eso? Pertús. Pertús. Bueno, exacto. Estamos encontrando que esos ejercicios, esos derechos van a estar dados porque la Constitución nuestra es una Constitución libertaria. No, todo lo que no está restringido está permitido, pero también todo lo que está permitido nunca puede ir más allá de la voluntad del legislador para que nuestro límite sea también correlato de esa libertad. La segunda es la dignidad del hombre. El hombre debe ser tratado como un ser humano. Y aquí no quiero traer en el debate la problemática del aborto porque ahí se dividen aguas. No sé si siempre lo habrán pensado así, si el ser humano está protegido desde la concepción y viene acá un debate enorme que ya lo ha dado el Congreso de la Nación, pero les aviso, ya hay fallos declarando la inconstitucionalidad de la ley del aborto. Es decir, todos aquellos que dijeron salió la ley del aborto, ya está todo resuelto, no, momentito.
Salió la ley del aborto en ciertas condiciones, puede decir, no hay penalidad para las personas que hayan sido lesionadas por una cuestión u otra, como las violaciones o los productos de abortos terapéuticos que son imprescindibles realizarlos, pero cuidado que todavía el derecho camina despacio, se camina a... Sí. No, me refiero a que siempre se tiene que tener presente la supremacía de la ley, en este caso de la Constitución Nacional, al momento de dictar una norma. Claro, pero vos imaginate que si me estás diciendo supremacías, la Convención del Derecho del Niño y los tratados internacionales sobre la persona humana garantizan desde la concepción. Les digo, con esto no quiero entrar en ese debate que ya lo habrán visto ustedes hasta por televisión. Yo quiero decirles que... Coincido con lo que usted dice, totalmente. Sí, y lo que yo digo que el hombre de derecho, esto atiendan todos, presten atención a esto, el hombre de derecho siempre tiene que tener un momento de pausa para reflexionar acerca de las cuestiones jurídicas. Siempre pareciera que el hombre común dice, a mí todos estos libros me dan la razón, como si fuera simplemente tener razón porque los libros dicen que tenés razón. Pero si tenés razón, pero no tenés la demostración de que tenés razón, no tenés razón. Es decir, el derecho es relativo, no es absoluto. Por eso que siempre recuerden ustedes que en derecho procesal se busca la certeza y no la verdad de las cosas. La certeza. La palabra certeza es un grado del conocimiento que tienen los órganos jurisdiccionales. Subrayen 2 veces, certeza jurídica. El juez no tiene un sentido simplemente de verdad. Ni el fiscal ni está obligado el imputado a decir la verdad. El imputado está... Sí. No, que uno de los principios, digamos, básicos de todo lo que cuando se lleva a cabo todo el proceso, entiendo, es que el juez llegue a un grado tal de certeza para poder decir si esa persona es culpable o inocente. Claro, por eso ustedes van a ver, cuando lleguemos al punto del proceso penal, el principio de inocencia es un principio, porque esto lo declaran muchas veces, pero en general los medios de comunicación, cuando ven un sospechoso lo imputan y ya es el culpable, Esto, los hombres de derecho, las personas de derecho, así englobamos hombres y mujeres, las personas del derecho tenemos que saber que la verdadera condición jurídica va a aparecer con una sentencia firme. Estamos en presunciones siempre, vamos arribando al conocimiento. De ahí que acá se sale y se parte de todo juicio de una ignorancia inicial. Se pasa a una situación de probabilidad. De la probabilidad nos obligan a entrar en un terreno de duda. Y si la duda es superada, llegamos a adquirir la certeza y podemos decir el derecho en ese caso. Vean ustedes qué interesante. El conocimiento no es un conocimiento inicial y conclusivo. Es un conocimiento parcial que vamos a desarrollar. Por eso es el debido proceso legal. Es lo que pide la Constitución. No un proceso donde ya de antemano digamos que la persona está condenada o que la persona es ya lo que habría que ponerle nada más que el grillete. Y en el derecho penal, estas garantías están en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales y tienen un raigambre que precisamente nos coloca en condiciones de ser una sociedad civilizada y organizada. Hay sociedades que han tenido otros métodos de aplicación de la justicia.
que han sido bárbaros y que la sociedad no debe retroceder a momentos de la barbarie, tiene que avanzar a momentos donde esto sea verdaderamente productivo, que esto sea consagrado. Cuando nosotros decimos, esta propiedad es mía porque la he adquirido y tengo los títulos perfectos de esto y la posesión de la misma, eso es una situación inmodificable, salvo el caso de necesidad pública declarado por el Congreso previa indemnización, que se llama expropiación. Pero de lo contrario, si no está declarada la necesidad pública, si no está previamente indemnizado y si no lo ha dictado el Congreso de la Nación, la propiedad es desagrada. Yo comprendo los que opinen que del bien social de la propiedad, todo lo demás, pero cuidado que nosotros tenemos que tener condiciones. Y la propiedad privada es un baluarte de nuestra Constitución. De ahí deriva también el debido proceso natural. No es posible que nadie resuelva nada sin un juicio previo. El juicio previo tiene que estar fundado en una ley anterior al hecho del proceso, si no, no hay juicio previo. Y tiene que haber un juez natural, no poner un juez para un caso particular, sino que el juez tiene que estar antes de los hechos, el órgano jurisdiccional previsto. A ver si nos entendemos. Esto de pretender poner un juez para que me resuelva un asunto es la más fácil que hay para poder encontrarnos en una sentencia favorable. Pero verdaderamente encuentro yo la necesidad de que ustedes vayan comprendiendo lo básico de estas reglas que son reglas fundantes en el derecho procesal. Estoy recorriendo caras para ver si nos vemos todos. Estoy viendo que están bastante ocupados los casilleros. Recuérdoles a ustedes que no dejen de estar presentes en los casilleros, porque de lo contrario estamos en dificultades para seguir el control de presencia. Sí, doctor, discúlpeme, lo que pasa que en mi caso tuve que silenciar, salir, porque si no lo escucho a usted todo cortado. O sea, no puedo escucharlo correctamente si tengo habilitada la cámara. Algo te está fallando, no, tenés que corregirlo. Yo no digo que en la primera clase vamos a hacer, estamos haciendo las advertencias, porque también hay muchas cosas que yo no me quiero sentir como un actor de televisión que todos me estén mirando en el momento que estoy dando la clase. Yo quiero que estén atentos, que estén registrando, que no estén mirando el teléfono a ver si alguien los llamó, que estén en otra línea que no sea la de aprender, que es tomar para sí el conocimiento que los va a permitir crecer. Bueno, sigo. Sí, lo entiendo y bueno, haré las pruebas necesarias para que se corrija mi defecto. Sí. Así que bueno, háganlo para que sea así. Y por eso al comienzo me dirigí a ustedes y les dije que estamos en una etapa, ustedes también tienen que comprender la institución de la facultad, y que nos dé a nosotros la posibilidad de tener una cierta seriedad. Si no, yo diría, bueno, no hacemos cursos y entonces se perjudican todos. Tratemos de poner un esfuerzo más grande, ¿no? Yo, el año pasado tuve una alumna que era de un pueblito cercano a La Plata que se llama Gómez y me dice, yo acá en Gómez no tengo internet. Y le digo, bueno, mirá, cuando sean las clases, trasládate a Bransen, que está lo más cerca de La Plata, que es de Gómez, que es una localidad que en la plaza hay internet. Comprendan que esto es imprescindible para dar cursos de esta naturaleza. Bueno,
La supremacía constitucional nace del artículo 31, que ya conocen, de la Constitución, y que habla de que la Constitución es la ley suprema y que todos los demás normas jurídicas que emanen dentro de esta condición legal derivada de los derechos reservados por las provincias y las legislaciones nacionales que están en el artículo 75, que es el dictado de los códigos civil, penal, comercial, civil y comercial, el código del trabajo, la seguridad social, etc. Una pregunta, doctor. Que ya termino, Sí. no te lo olvides. Esto de la supremacía constitucional nos lleva a un tema muy importante que se llama el control de constitucionalidad, que ahora también se le agrega al control de constitucionalidad el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que tener como ley suprema la Constitución Nacional, sino los tratados incorporados a ella que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y en los últimos fallos de la Corte Suprema Argentina está haciendo eco de todo esto, diciendo, no, esto está alterando el control constitucional, nos está trayendo una pérdida de aquello que está en la supremacía. Recuerdo a ustedes que nuestro país adoptó el sistema de control constitucional difuso, es decir, que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Claro está que es para ese caso. Los jueces no tienen la potestad de legislar ni condicionar al Congreso, pero sí cuando el Congreso se equivoca o yerra en la regla constitucional, un juez puede declarar que eso en ese caso no lo va a aplicar y es como anular para el caso concreto la ley de ese supuesto hecho. Ese control de constitucionalidad es difuso porque lo puede ejercer cualquier juez. En otros países existe lo que se llama el sistema constitucional concentrado. Es decir, existe para la declaración de ciertas condiciones. Por favor, hay un micrófono abierto ahí, me lo cierran. Para las condiciones de en el control concentrado, las distintas posibilidades de tribunales constitucionales específicos. España, por ejemplo, tiene un control concentrado, pero Argentina, siguiendo el modelo estadounidense, tiene el control constitucional difuso. Esto ustedes ya lo estudiaron en constitucional, así que no tengo por qué dar mayores condiciones explicativas. Sí repasen los requisitos estos que estamos dando, que son básicos, que es, primero, tiene que haber un proceso para que un juez declare la constitución inconstitucional de la ley. Es decir, no es necesario que sea pedido de parte, puede ser de oficio. Esto ya ha sido garantizado en la Constitución, en la jurisprudencia de la Corte. Y además tiene que ser un caso extremo, no es los jueces no tienen en principio esa facultad de ante cualquier duda declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero en los casos concretos con fundamentos suficientes aparece sí la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad. Esto está relacionado con la supremacía constitucional y la supremacía convencional. También el principio que nosotros vamos a analizar es el principio de igualdad. Este principio de igualdad en el derecho procesal es de valor incalculable. Nace del artículo 16 de la Constitución, que dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley,
no se admiten ni privilegios ni prerrogativas. Es decir, que la igualdad en igualdad de circunstancias, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el principio de la justicia social, la justicia y el acceso a la justicia. ¿Qué es el acceso a la justicia? El acceso a la justicia significa que en todos los casos la justicia sea posible para todos los sujetos que están en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, que no solamente puedan acceder a ellos los que tienen una condición de bienes o de riquezas o lo que fuere. En el caso que nosotros analizamos, siempre ponemos de acuerdo a las reglas de Brasilia. Acuérdense de leerlas. Las reglas de Brasilia son 100. No las vamos a pedir las 100 en el parcial, ¿eh? No les vamos a decir, escriban las 100 reglas de Brasilia. Sí les decimos que en el año 2008 nace estas reglas que se dictaron en la ciudad de Brasilia, la capital de la República de Brasil, República Federativa de Brasil, y es la preocupación para el acceso a la justicia de las personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad. Acceso a la justicia, por ejemplo, por falta por la edad, es decir, están en condiciones de minoridad que les impiden tener un acceso pleno a la justicia. Por discapacidad, todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad, los organismos legislativos y judiciales deben aceitar los distintos medios para que las personas puedan expresarse. El reconocimiento, y sobre todo en nuestro país, de comunidades indígenas, donde esas comunidades indígenas no todas tienen el conocimiento legal necesario y tienen que dárseles todos los intermediarios, los que participan con él, para que se puedan dar condiciones de igualdad. La condición de migrante. Ustedes saben que nuestro país abrió las puertas a muchísimos ciudadanos extranjeros que vinieron escapados de distintos sistemas políticos, de persecuciones o económicos que los han colocado en una situación de vulnerabilidad. ¿Hay pobreza de género? Sí, claro que la hay, pero no por ello vamos a negar la posibilidad de que esa pobreza lleve a descuidar los derechos y que sean vulnerados. Y también que la privación de la libertad sea en igualdad de condiciones como se hace la privación de la libertad a cualquier ciudadano y no con privilegios de algunos y que no se les pueda dar a otros. Por ejemplo, yo siempre recuerdo casos en que la sustitución de la detención o de la prisión preventiva se da a través de un mecanismo que se llama excarcelación. ¿Qué significa excarcelación? Que durante el proceso, si no hay peligro de fuga y el juez no considera que es un delito gravemente ultrajante a las personas o ha sido un delito con una sanción penal y que por ende tiene un peligro de fuga, pueda darle una excarcelación. La excarcelación puede ser bajo dos formas: bajo juramento o bajo fianza real. Y aquí hay que tener en cuenta los medios de una persona para poder gozar de esa excarcelación. Imaginen ustedes que si a un pobre hombre o a cualquier persona que esté vinculada al proceso judicial le ponemos una cifra irrisoria, es decir, por un monto exageradamente alto, es como negárselo directamente.
tendremos que tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas de las personas a quienes les damos esta condición. También esto no habla de una excarcelación liberaria para cualquiera, sino para aquellos casos que se den los presupuestos de que la penalidad no sea de extrema gravedad y que la presunción de que pueda alterar los rastros de la justicia o colaborar en la impunidad no sea de esa naturaleza. ¿Me entienden esto? Es decir, que el derecho también está contemplando en estos casos cuestiones económicas de los imputados. Acceso también que tienen todo imputado al derecho de una defensa técnica bajo su propia elección, patrocinio letrado de un abogado. Esto lo resuelve la ley procesal, diciendo todo imputado tiene derecho a un letrado desde el momento mismo en que está en condición jurídica de imputado. Y si no tiene recursos para obtener el patrocinio de ese letrado, el Estado está obligado a darle lo que se llama la defensa pública. Perdón, doctor, imputado... me parece que hay una alumna que quiere hacer una pregunta. Sí, sí. La escucho. Sí. Ani. Sí, perdón que lo interrumpa, profe. Yo no, quería... no, Quería preguntar si estas garantías que señala la Constitución Nacional rigen desde lo que sería el imputado en términos formales o incluye etapas preprocesales como por ejemplo etapas policiales. O sea, ¿desde qué momento empiezan a regir estas garantías para el imputado, ya sea en forma legal o estamos hablando en forma con formalidades o puede ser en una forma más lata, por decir? Perfecta la pregunta y me permite afirmar, a veces avanzar algunos estadios de la materia. El principio que yo había hablado era el principio de libertad, ¿verdad? Y las condiciones por las cuales esa libertad ya las van a estudiar ustedes, en qué casos la condición personal se puede ver restringida en las medidas cautelares de las que ya hablaremos, pero que son condiciones básicas para que esa libertad, ese principio de libertad sea limitado. Y aquí aparece la pregunta de la autoridad policial. La autoridad policial es colaboradora de la función judicial. ¿Está claro esto? Es colaboradora de la función judicial. Es un sujeto auxiliar. Es el sujeto que auxilia al fiscal, auxilia a la justicia para el funcionamiento de un sistema de proceso legal. ¿Qué sucede? La autoridad policial tiene autorización para proceder en un caso muy concreto, en el caso de flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? El individuo que está cometiendo un delito, que acaba de cometer un delito, el que está siendo detenido en persecución de un delito. Entonces allí, el único requisito para que esa libertad sea cercenada es que haya sido aprehendido en el momento de cometer el hecho, inmediatamente después o en la persecución durante las cuales pueden darse kilómetros o lo que sea, siempre que no sea perdido de vista. De lo contrario, esa persona no va a poder ser detenida después por la autoridad policial si no hay una manda judicial. Una manda judicial es la del juez de garantías que dice, ordena hacer la detención de fulano de tal. Pero como esto no es suficiente para llenar tu pregunta de contenido, te diría que hay en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y una ley nacional y en la Constitución Nacional una institución que se llama el habeas corpus. Y el habeas corpus, que proviene de los primeros albores del siglo XI,
cuando el rey Juan sin tierra, los varones en mano con espada le obligaron a dar concesiones de libertad. Estamos nosotros en condiciones de decir, el habeas corpus es preventivo, es garantizador, es recursivo, es de revisión de esa posible pérdida de la libertad. Yendo concretamente a tu pregunta, a mí, la cuestión pasa porque nadie puede, sin motivo alguno, detener a una persona porque está el principio no solamente de libertad, sino el principio de inocencia. Lo que pasa es que ahí hay que hilar muy fino. A veces el sospechoso es posible que el fiscal ya tenga dadas indicaciones para poder arribar a un estado de detención y lo va a hacer con la autorización del juez de garantías. ¿Sí? Perfecto, profe, clarísimo. Para que entiendan bien esto que está claro, les voy a contar una anécdota, así nos distendemos un poco. Yo cuando estaba en mis años jóvenes como juez de primera instancia, antes no era juez de garantía, sino que era juez omnipotente, tenía todo, garantía, juicio, juez de sentencia, juez de ejecución. Hoy está todo mucho más separado. Pero recuerdo un caso que era bastante complejo. Una persona ve en el interior de un negocio a la persona que él dice que el día anterior le había sustraído una bicicleta. Y entonces lo llama a un agente policial y dice, deténgalo, esta persona me hurtó la bicicleta. Y lo llevaron detenido. Y se pretendió atribuirle eso sin tener la base estructural de que era la orden de detención por ese delito y la denuncia de ese delito. Con lo cual, les cuento cómo terminó. El funcionario... ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Felipe? Me parece que se activó sin querer un micrófono. No, bueno, no importa. Ustedes me siguen escuchando, ¿no? Sí. El que terminó en el proceso fue el funcionario policial que llevó detenido a alguien que no podía, porque le dijeron, ayer me robó. En el hecho común pareciera que es razonable, si a lo sumo le tendría que haber hecho algo que es lo que se llama una investigación personal, es decir, le anoto el nombre, el apellido, el domicilio, la identificación personal, que eso está permitido al funcionario policial, identificar a un ciudadano que está en actitud sospechosa, identificarlo, pasarle los datos al fiscal, el fiscal le pedirá al juez de garantía si tiene más elementos, habrá una orden de allanamiento, a ver si la bicicleta la tiene en la casa, etcétera. Pero esto, si no, convertimos a las víctimas también en sujetos con derecho a hacer uso de su propia justicia. Y la peor actitud de la sociedad es que los individuos se conviertan en reivindicadores de los hechos dañosos. La actividad jurisdiccional, que es la que está en lo que estamos entrando en estos temas, es aquella que es sustitutiva, no permite, eso lo expliqué un poco en la clase pasada, la actividad jurisdiccional sustituye al ciudadano y le promete que va a garantizar sus derechos a través del debido proceso legal. Pero si no, esto sería que cada uno salga a buscar al que le robó, lo encuentre y lo castigue. Y así aparece las peores reacciones vindicativas que naturalmente están a veces trascendiendo los medios naturales. Y miren las consecuencias del caso que está ahora en tribunales. No me voy a expedir de él porque no conozco el expediente, sí lo conozco periodísticamente,
de aquella persona que ustedes recordarán, esposo de la diputada Píparo, que salió con su vehículo, le intentaron asaltar y salió en persecución de una persona y la persona resultó herida y resulta que parece que no era la persona, parece, según dicen las mentas, no estoy hablando con ejemplos que a ustedes les han llegado por conocimiento periodístico. Después habrá un juicio para saber si estuvo bien, si estuvo mal, si fue imprudente lo que hizo, etcétera, etcétera. Pero no hay posibilidades de que uno, por más daño que sufra, en el momento que ha desaparecido la condición, sea posible de actuar de esa manera. Les voy a referir otro caso mucho más tortuoso, para que vean cómo opera el derecho. En una ocasión llega una persona de su trabajo a su casa y su esposa le narra que a su hermano lo había matado una persona que él sabía dónde ubicarla. Tomó un arma y fue a la casa de esta persona y la encontró. Era una persona noble, no era una persona que podía estar vinculado con la infracción a la ley penal, y fue y lo mató. Esto parecía como que, bueno, este es el que me acaba de matar a mi hermano, pero la legítima defensa no lo habilita a tomar la justicia. Por eso tiene esas exigencias los casos del 34, cuando dice que tiene que haber agresión ilegítima, proporcionalidad del medio y falta de provocación. Pero no es el caso. Allí esta persona estaba cometiendo un crimen con premeditación y alevosía, porque era de espaldas a esta persona que estaba en su casa. Y la inmediatez que debe existir entre el reproche y la defensa. Claro, ¿no? por eso. En todo caso, siempre hay que hacer exámenes psiquiátricos, a ver qué pasó en la cabeza. Esto también no lo podemos decir en forma tan elemental. Nuestra ciencia jurídica se complementa con las otras ciencias que vienen en colaboración a los jueces, que son las ciencias periciales. Las ciencias periciales te van a orientar si el hecho fue en emoción violenta, puede ser que haya estado en un estado de emoción violenta por las condiciones. El estado de emoción violenta es dificilísimo, ¿eh? Esto, Gerardo Peña Guzmán tenía un libro exquisito sobre emoción violenta, sobre casos de emoción violenta, porque emoción violenta hay que distinguirlo de la ira, de la rabia, de la indignación, de la furia, porque todos esos casos no son emoción violenta. Cuidado, futuros y jóvenes abogados. La emoción violenta es algo distinto. Es algo que tiene que estudiarse psiquiátricamente, fácticamente, a ver cómo fueron los hechos y a ver si esto encaja en una emoción violenta o no. Por eso nunca podemos decir está bien o está mal hasta no hacer un proceso, el debido proceso legal. Y en ese debido proceso legal, comprendan ustedes que tiene que existir necesariamente todas estas condiciones. También, siguiendo los principios constitucionales, está el principio non bis in idem. Lo estudiaron en penal, que es que no puede juzgarse a una persona por el mismo hecho dos veces. Non bis in idem no es que una persona no pueda ser juzgada por distintos hechos varias veces, sino que por ese mismo hecho no tenga un doble juzgamiento. Y una pregunta, doctor, disculpe que le pregunte tanto. En cuanto... a mí no me molestan las preguntas, ¿eh? Siempre me estén prestando atención.
Sí, en cuanto a este principio del non bis in idem en temática laboral, ya que con usted estamos tratando las generalidades, no solamente lo que es la parte penal. ¿Cómo toma usted el hecho de las penalidades que le dan al trabajador y después esas mismas penalidades son tomadas en cuenta, por ejemplo, para despedirlo? ¿Eso no sería como un doble castigo, un non bis in idem? No, son dos cosas distintas. No. Son independientes, son procesos. Para que haya non bis in idem tiene que haber igualdad de sujeto, igualdad de causa y igualdad de objeto. En el caso, el hurto, vamos a suponer que sea causal de despido, el hurto es juzgado penalmente por la infracción al artículo 162 del Código Penal. Y en materia laboral, la condena penal por hurto es una causal demostrativa de que el sujeto tiene un legítimo derecho a despedir a su empleado. No lo está juzgando por el hurto, lo está juzgando por la relación laboral. ¿Te das cuenta? Hay identidad de sujeto, sí, el denunciante afectado y el imputado, pero acá no se trata de doble juicio penal, sino de un juicio penal y un juicio laboral. Lo mismo va a suceder con lo que se llama la reparación del daño del delito cometido. El imputado puede ser condenado por la infracción penal que se trate y luego también puede ser condenado por los daños y perjuicios que su infracción penal causó. Es decir, son dos. Sí. Hago una pregunta. Conectividad de acciones, de derechos. No. Acá son hechos, pero la causa es distinta. El objeto es distinto. En uno es el objeto laboral y el otro es el objeto. Pero esto pasa en el fuero penal. Supongamos que un homicidio culposo, ¿qué produce? El daño a la sociedad por la violación de la ley penal por el homicidio culposo. Pero por el otro lado surgen los daños emergentes de ese hecho. Y esos son otros elementos que van a ser materia de juicio. Por supuesto que ahí cuando lleguemos a ese doble juzgamiento vamos a ver que hay ciertas condiciones que el legislador civil, originario en Vélez Arfiel, esto decía, no habrá sentencia civil hasta que no se produzca la sentencia en materia penal, y la sentencia penal condenatoria, que ya dice este es autor y este es responsable, no podrá discutirse en el fuero civil. Solamente en el fuero civil, solamente en el fuero civil queda la única posibilidad de discutir el monto, la responsabilidad, el grado, etc. Sí, ¿quién más me hizo una pregunta? Tenía una consulta sobre la investigación personal que puede hacer la policía cuando el ciudadano está en actitud sospechosa. ¿Qué abarcaría esa actitud sospechosa? ¿O lo puede realizar sin ninguna actitud sospechosa, como pedir los datos y anotarlos? No, tiene que tener una actitud sospechosa. Por ejemplo, ¿qué actitud sospechosa? La imputación que le acaba de hacer una persona en su contra. Esto es más o menos como la requisa. Ustedes saben, esto lo van a estudiar después con la parte especial. La requisa personal, que es cuando te paran y te revisan la mochila, te paran y te revisan los bolsillos. Esa requisa está fundada en que se supone que la persona posee en el interior de sus pertenencias un elemento que puede haber sido objeto de un delito. Por ejemplo, a los traficantes de estupefacientes, la base natural de la observación para la requisa es haberlo visto hacer lo que se llama un pasamano. Es decir, le pasa a uno a otro dinero y el otro le pasa algo que es algo que es ilícito. La compra-venta de estupefacientes. Es delicado, ¿no? Las requisas.
es más claro por ahí las requisas en los inmuebles, porque ahí sí hay 3 casos que la autoridad policial puede ingresar sin orden judicial. El primero es cuando la persona está en persecución. Se ingresa a un domicilio y lo puede seguir violentando el domicilio y entrando a ese lugar. La segunda es cuando el propietario de la vivienda o el ocupante le autoriza a ese ingreso. Y la tercera es cuando hay pedidos de auxilio desde su interior. Se imagina que si yo estoy pidiendo que vengan los bomberos, no le voy a pedir después al bombero la orden de allanamiento. El bombero entra y empieza a tratar de apagar el incendio. Todo esto está englobado en las condiciones límites que se nos ponen a los ciudadanos, y entonces algunas condiciones están, por supuesto, hay requisitos, y acá los invito a leer el Pacto de San José de Costa Rica, el 7.4 y el 8, que dice, el 7.4, todo detenido tiene derecho a ser llevado sin demora ante un juez o funcionario judicial. Sin demora quiere decir que ni bien lo arresta, lo tiene que colocar en disposición de un funcionario judicial. Esto pasa todos los días. El 8, en cambio, que es el Pacto de San José de Costa Rica, habla de ser juzgado en un lapso razonable, de ser informado de las razones de su detención, los cargos que pesan, es decir, qué pruebas hay y de qué delito se trata, el derecho de recurrir a un juez o tribunal superior para revisar la legalidad de la detención, el derecho a ser asistido por un traductor si no hablase el idioma nacional, que tenga lugar un proceso público, penal público, salvo casos excepcionales cuando hay que proteger la identidad de la víctima. Y el derecho de recurrir, y esto es muy importante, lo vamos a ver en recurso también, de recurrir el fallo ante un tribunal superior. Y en último lugar, también el Pacto de San José de Costa Rica te habla el derecho a indemnización en caso de condena firme por error judicial. No se olviden ustedes que hay posibilidades en alguna forma en la operatoria judicial, y por eso existe la posibilidad de un error judicial. No se admite este último supuesto en caso de que el propio imputado se autoinculpara el delito, sino uno se inculparía de delitos que no ha cometido y después va y pide indemnización por el error judicial. No tiene que ser el error judicial atribuible al propio imputado. Esto, por favor, si lo leen, lo repasan, van al tratado. Por eso hay que tener una constitución con los tratados, estas constituciones que son completas, que son nación, provincia, tratados internacionales, y etcétera, etcétera. Eso supongo que ya de constitucional lo tienen. El caso también, como principio de la Constitución, que habíamos hablado recién del artículo 16, son iguales entre la ley, implica igualdad de oportunidades, porque no basta con decir son todos iguales. Sí, pero yo quiero tener las mismas posibilidades que tuvo el fiscal para usar de prueba. A mí me tienen que aceptar la prueba que pueda contradecir la prueba del fiscal. Después también existe algunos intereses, que ya esto va a merecer otra clase explicativa, de los intereses difusos, que está en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en las nuevas reformas del 94. ¿Me siguieron bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía una duda en relación a las requisas que usted mencionaba. En caso, digamos, de un operativo, a modo de ejemplo, cuando te vas a la costa, el operativo Sol, que ahí te suelen decir
permítame revisar el auto, ¿sería ilícito? No lo conozco yo, ese operativo Sol. A mí nunca me pararon para revisarme el auto. Pero Creo que por lo menos el profe de la Comisión 2, que el otro día en clase dijo que nos podíamos rehusar, también cuando entrábamos a un barrio privado. sí, no lo sé. No, está bien, el principio está bien. Rehusarte, pero hay ciertas condiciones. Por ejemplo, hoy estamos en una pandemia. Con ciertas reglas que superan algunas garantías, porque cuando nos restringen ingresos o cuando nos colocan en situaciones de pandemia, es decir, que ustedes la habrán padecido igual que yo, de no poder salir a la noche, o que puede pasar esto, en cualquier momento puede decir, ¿qué hacen ustedes acá si está prohibido el tránsito nocturno? Puede pasar, hay libertad, libre paso, pero en algún lado, cuando vas por ejemplo, sé que a los jóvenes que iban, ustedes ya no están en esa, ya son más grandecitos, a los 15 años a Bariloche, les revisaban el micro porque llevaban una bodega de bebidas dedicadas a hacer una colección de licores, nada más. En realidad era el descontrol del bachillerato. Mario se ríen y me entienden lo que quiero decirles, ¿no? Pero siempre tiene que haber un fundamento, sospecha, una sospecha fundada. También hay una cosa que Constanza, fuiste vos la que me dijo de los barrios cerrados, que dijo el doctor Gascón. ¿Sí? Bueno, te digo una cosa, lo que te pueden decir no entrás. Vos te has dicho, no. Eso fue lo que dijo el doctor. ¿Cómo? Eso fue lo que nos dijo el doctor, justamente. Claro, vos decís, a mí no me revisan el auto. Bueno, está bien, no podés entrar. Realmente Realmente. el derecho de atención en los lugares privados, pero en la vía pública uno se podría rehusar y tranquilamente seguir desplazándose. Sí, salvo que te invoquen una causal. Pero, o sea, yo no entiendo por qué alguien que no tiene nada que se rehusaría. Creo que sería armar como un conflicto mayor cuando, si a vos, por ejemplo, estás en un operativo en Pinamar y hay sospecha de que hay gente que está transportando alcohol y sí, yo te digo, autoridad, revise la mochila y sigo de largo y no voy a armar un problema y te lo voy a judicializar por mis derechos, mi libertad. Eso es personal, eso es personal. Yo no puedo dictar conductas que todos... Yo haría lo mismo que vos, pero no todos quieren hacer lo mismo. Es decir, hay un límite. Pero volviendo a la pregunta de Fausto, que fue el que inició la pregunta, por pandemia pueden pedirte que, qué sé yo, que no ingreses a un lugar determinado, que está vedado. Son modos excepcionales también, ¿eh? No vamos a vivir, más ustedes, ustedes no van a vivir la vida en pandemia, no van a vivir la vida estas restricciones, será un año o dos más, y creo que eso termina. Doctor, lo mismo, perdone que le interrumpe, lo mismo pasa con el derecho de admisión, o sea, en los locales o en ciertos lugares donde se exigen o se piden determinadas. Claro, pero a veces también hay normas de lugares. Yo esto también lo hemos discutido. Hay normas de lugares donde te exigen cierta vestimenta, por ejemplo. Es decir, es obligatorio el uso del saco y corbata. Mírenme, yo para ustedes estoy con saco y corbata. Es obligatorio el uso, pero no se los puedo pedir a ustedes de esa misma manera. Además, pobre, las chicas tendrían que ir a buscar corbatas. Pero en algún lado te ponen, esto no podés entrar como quisieras. Da más para una película que para una... Profe, pero por ejemplo, yo en mi religión musulmana, cuando voy a la mezquita en Palermo, está prohibida la entrada si la mujer no va con la cabeza tapada, vestida de negro, con los brazos tapados y las piernas tapadas.
y la persona que no vaya vestida así no ingresa. No entra, pero son derechos, no entran, está bien. Son costumbres que vienen a poner límites a las condiciones. Yo recuerdo en épocas pasadas, en la religión católica, las mujeres debían entrar con el cabello, con una mantilla. Con una mantilla, no velo, no, mantilla. Se ponían y no podían entrar. Hoy entran casi en hojotas, ¿no? Bueno, ya la hojota es el producto más importante de la etapa veraniega. Bueno, los dejo aquí. Hasta la próxima clase. No olviden de estudiar lo que les dije de proceso judicial, todo lo que hace a los principios fundamentales de la Constitución y al Pacto de San José de Costa Rica. Y ya después, en la próxima clase voy a hablarles del tema de las distintas jurisdicciones federales y provinciales, competencia, etcétera, etcétera. Les aviso esto para que vayan leyendo. ¿Mm? Buenísimo, profe. ¿Y los fallos? Los fallos se los van a... subieron. Ya los subieron. Sí. Sí, bueno, por eso, y hay que leerlos, hay que ir leyéndolos, y ustedes tienen que preguntar después qué dificultad interpretativa tienen. Son formas de irse vinculando con el derecho real. ¿Mm? Claro. Hay muchos fallos que ya podemos ir relacionando con los temas que vimos hoy, como por ejemplo sueldo de Polesman con lo que es el juez natural, y está el fallo COT, Siri, de temas que ya hemos visto. Eso los vamos a nombrar durante toda la cursada, porque son cosas de trascendencia que ustedes tienen que tener herramientas, como se dice habitualmente, de uso diario, que son cosas importantes, como lo que resolvió la Corte en el caso que resolvió la ley previsional, la reforma previsional. Es decir, son casos que siempre van a volver a revistar lo que es la supremacía o la contradicción que a veces hay con una ley y con otra ley. Ya hay varias contradicciones ahora con este último impuesto de las fortunas, grandes fortunas, que han planteado una acción de amparo para que no se les obligue a tributar, porque ya tributan por el impuesto patrimonial, ese mismo impuesto. Hay una doble imposición, que eso viola la Constitución. Pero todo eso paso a paso, ¿sí? ¿De acuerdo? Buenísimo, profe, muchas gracias. Perfecto. Nos vemos el lunes próximo. Y siguen ahora conectados con Agustín y los distintos coordinadores, para ver la parte. Y pregunten. Acuérdense que los tienen llenos de interrogantes y no tantas teorías. Muchas preguntas que puedan hacer para mejorar la calidad de sus aprendizajes. ¿Sí? Gracias. Vamos a transitar. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor. Buenas tardes. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.